Cordiales saludos. En esta oportunidad, estimadas colegas, continuando con el curso, vamos a empezar con el módulo 4. El módulo 4 tiene que ver todos los aspectos relacionados a la atención de enfermería, sobre todo herramientas que nos van a ser útiles para poder desarrollar la atención de enfermería del paciente renal en estadios 1, 2 y 3A en atención primaria. Bueno, vamos a empezar con un tema súper importante que tiene que ver mucho con nuestro trabajo y es la cronicidad en nuestra atención. Por eso es que vamos a desarrollar temas bastante sencillos, ¿no? Entendibles, que nos van a dar la teoría, ¿no?, de lo que es la cronicidad en la atención de enfermería. Bien, nosotros sabemos que actualmente está sucediendo todo un fenómeno de cambio demográfico en todas las sociedades a nivel mundial. Una de ellas es el crecimiento de la población de adulto mayores y por ende este fenómeno está yendo a la par con la aparición y el crecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Esta preocupación y ocupación, ¿no?, es en todo sistema de salud. Por ahí que la Organización Mundial de la Salud está empezando a insistir e incidir en todos los sistemas de salud a que elaboren planes estratégicos o planes de trabajo orientados a intervenir para disminuir las consecuencias de las enfermedades crónicas no transmisibles. Una de ellas, pues, es la enfermedad renal crónica como riesgo cardiovascular. Recuerden que dentro de las prioridades para manejo de enfermedades crónicas no transmisibles están las enfermedades cardiovasculares. Por ende, la enfermedad renal crónica, nuevamente, valga la redundancia, es un factor de riesgo que pone, pues, en peligro la salud de la población y en especial, ¿no?, de esta población en grupo etario adulto mayor. Dentro de la cronicidad o dentro de este fenómeno también aparece otro con más fuerza, no digamos un fenómeno, sino que también una estrategia, ¿no? Una estrategia como es la intervención, sobre todo en los equipos de salud, con el enfoque multidisciplinario. Es decir, de que las enfermedades crónicas no transmisibles no tienen que ser abordadas individualmente por una disciplina, sino que los logros, los resultados y por ende el impacto tiene que ver mucho, ¿no?, con la intervención desde un enfoque multidisciplinario. Entonces, bajo el breve contexto explicado en la anterior diapositiva, es importante considerar que el abordaje de enfermería a las personas con enfermedades crónicas debe de mantener la disciplina, sin perder la coordinación con otras disciplinas. Recuerden que nuestro trabajo no es individual, depende de otras disciplinas. Si bien es cierto, nuestro trabajo está orientado al cuidado integral, pues ese cuidado integral contribuye para lograr otros objetivos más perceptibles, ¿no?, que lo vamos a ver en la mejoría de salud de las personas a quienes atendemos. Bueno, es bueno apoyarnos en teorías y modelos. Nuestro trabajo no es al azar, no es un trabajo que de pronto se nos ocurrió y lo vamos a desarrollar, sino que está apoyado en la ciencia, modelos y teoría, ¿no? Una de ellas es Calista Roy, esta teorista que habla de la adaptación de las personas a esa nueva vida que es la enfermedad. En sus postulados incide mucho, ¿no?, en trabajar en esta parte, ¿no?, la parte humana, la parte espiritual, haciéndola que las personas acepten la nueva forma de vida que van a tener de acuerdo a las características de la enfermedad. Por ejemplo, él concibe al paciente como aquella persona que recibe los cuidados. El objetivo, la meta, es que se adapte a este cambio, y no solamente él, también los familiares que lo rodean. La salud, para ella, que dice que es un proceso de ser y llegar a ser una persona integral y total. A pesar de la enfermedad, con este proceso de adaptación, tiene que llegar a rescatar, ¿no?, ese elemento integrador que tenía antes de la enfermedad. Y su entorno, pues,
van a ser todas aquellas condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan al desarrollo y a la conducta de las personas. Por eso es que el trabajo de enfermería en la cronicidad no solamente tiene que ver, como sabemos nosotros, por nuestra forma de desarrollo de nuestra profesión, no solamente es biológico, sino que también es biopsicosocial, social. Por eso es que tenemos que ver, indagar, ¿no?, el entorno que tienen estas personas con una enfermedad crónica para de esa manera nosotros orientar nuestros cuidados. Y obviamente todos estos cuidados van a facilitar la adaptación del paciente frente a esta enfermedad. ¿Qué es una enfermedad crónica entonces? Para recordar, es una condición física o mental, ojo, que requiere monitorización y manejo de largo plazo. Es lo importante, de largo plazo, no es un manejo agudo, no es un manejo momentáneo que vemos a un paciente en 1 o 2 oportunidades y de pronto nos olvidamos y no lo vamos a volver a ver. La clave está en saber que hay alguien a quien seguir, que hay alguien a quien debemos de ayudar para poder manejar la enfermedad. Entonces, estas enfermedades son superiores a 6 meses para controlar los síntomas y el cual está determinado por un curso especial propiamente de la enfermedad y sus características. Estas enfermedades pueden producir incertidumbre, ansiedad, angustia y una serie de sentimientos en cascada que deben de mitigarse y aliviarse. Ojo, no solamente es en el paciente, sino también en su entorno. Muchas de ustedes que manejan pacientes crónicos, sobre todo hipertensión, diabetes, el mismo cáncer, saben en cuánto se afecta, ¿no?, el núcleo familiar. Entonces es importante que tanto el núcleo familiar o quien rodea también tenga unas características, ¿no?, de adaptación hacia el nuevo estado que va a tener el familiar, en este caso la persona con afección crónica. Entonces, ¿qué características tienen las enfermedades crónicas? Ya sabemos que son de largo plazo, obviamente son inciertas por la incertidumbre que genera, el pronóstico incierto, los episodios variables, que pueden en algunos momentos mejorar, en otros decaer, en otros estar estable. Después reúnen múltiples condiciones degenerativas a nivel físico, fallas a mediano o largo plazo, son molestias desproporcionadas en la vida de las personas. Requieren una amplia variedad de servicios complementarios, de ahí, ¿no?, el enfoque de la interdisciplinaridad. No solamente es una disciplina, no solamente una disciplina que vea la parte biológica, inclusive intervienen disciplinas de tipo antropológico, social, ¿no?, que requieren abordar el problema. Requieren cuidados paliativos frente al dolor, la incomodidad y la disminución de la actividad que muchas de estas enfermedades van a generar. Y un punto muy importante, que obviamente estas son costosas. Se tienen que abordar, por eso, desde la parte preventiva de este inicio, ¿no?, porque sus complicaciones ya acarrean mayor costo, no solamente sanitario para un sistema de salud, sino también es el costo en la calidad de vida de estas personas. Ya. Estas enfermedades tienen una fase, ¿no?, por las cuales van a atravesar. Entonces es interesante o importante saber estas fases como que conociéramos algo por cultura general, digamos así, porque de acuerdo a estas fases van a haber metas, ¿no?, del actuar enfermero. La primera fase es la de pretrayectoria, que está definida, ¿no? Se puede definir y apreciar, ¿no?, en las personas cuando aún están, digamos así, sanas, ¿no?, con un estilo de vida como comportamiento saludable, todavía no inicia la enfermedad. La meta es, pues, prevenir la enfermedad, o sea, mantener a la persona en el mejor estado saludable, y la intervención de enfermería está orientada a fortalecer el autocuidado, promoviendo estilos de vida saludables, los que ya conocemos, la actividad física, alimentación saludable, prevención del tabaquismo y etcétera. La segunda fase es la de intervención de la trayectoria, es decir, cuando ya
están apareciendo los síntomas y signos. Obviamente que en la anterior fase hubieron factores de riesgo, ¿no? Que van a hacer de que la persona caiga o se entregue, digamos así, en estos factores de riesgo. Entonces, en esta segunda fase no hay una aparición de síntomas, ya tiene que haber un diagnóstico. La meta obviamente es una forma adecuada de diagnosticar, es decir, en este caso la detección precoz, ¿no? O el diagnóstico propiamente, ¿no? Entonces la enfermera, ¿qué tiene que ver? ¿Hacia dónde tiene que ir orientado su trabajo? Es acomodar la vida a su paciente, o sea, desde esta fase ya ir viendo este proceso de adaptación del que habíamos hablado, o sea, la adherencia, que incluye la adherencia, ¿no? A los cambios de estilos de vida. Si de pronto tenía un comportamiento que puso en riesgo su salud, trabajar con ellos para que ésta se reoriente, ¿no? Y vaya hacia un comportamiento que favorezca ¿no? El manejo de la enfermedad que tuviera o que pudiera estar empezando. Va a haber un cambio de vida, hay que estar preparadas para poder manejar el cambio de vida en nuestros pacientes, sobre todo en cuanto hay que colaborar y apoyarlos en buscar los mejores recursos para lograr estos cambios y su adaptación. La reasignación de la vida, o sea, quiere decir la adaptación a esta nueva forma de vida. Y pues enseñar al paciente o a estas personas a manejar los signos y síntomas. Por ejemplo, identificar los signos y síntomas para poder hacer de que el mismo paciente y su entorno, su familiar, pueda buscar la ayuda de manera oportuna o buscar ayuda para manejar o controlar la enfermedad que ya esté en inicio. La fase 3, la fase estable. La enfermedad ya diagnosticada está bajo control. Hay un manejo de la enfermedad dentro de las limitaciones que tiene la enfermedad, y también el manejo en el hogar, que es muy importante, y hay un régimen terapéutico para estos pacientes. La meta es mantener la estabilidad de la enfermedad, o sea, hacer de que se mantenga en una fase que no genere mayores complicaciones. Lo vamos a ver en la enfermedad crónica, ¿no? La idea es de que evitar que la progresión avance, ¿no? Esa es la idea. En la enfermedad crónica lo que vamos a buscar es que no progrese la enfermedad, y tiene que ver mucho con esta meta, mantener la estabilidad de la enfermedad, ¿no? Las actividades de la vida diaria, hacer en lo posible en aquellas personas que tienen un estilo de vida, una forma de vida ya establecida, que no afecte mucho, ¿no? la enfermedad. Entonces, ¿qué tenía que hacer la enfermera? Promover otra vez la resignificación de la vida, quiere decir mantenerlo, o con esto alejado, ¿no? O que no se aleje, ¿no? De las actividades que esta persona solía hacer, sea cual fuera inclusive los grados de dependencia, ¿no? de las personas. Recuerden de que las enfermedades crónicas afectan en su mayoría a las personas adulto mayores, y vamos a encontrar inclusive ya adulto mayores ya dependientes, ¿no? en ciertos grados de otras personas. El seguimiento profesional, en este caso de enfermería, por eso les decía, la enfermera no tiene que ver a estos pacientes como desde un enfoque agudo, sino desde un enfoque de cronicidad. Preparar a su entorno o a su cuidador para los cuidados en casa y manejar los signos y síntomas. La fase 4. Bueno, recuerden que habíamos dicho al inicio que la cronicidad es inestable, es incierta, genera incertidumbre, porque algunas veces pueden aparecer signos y síntomas orientados hacia una complicación, pueden mantenerse estables, y en este caso obviamente va a haber una fase inestable. Entonces, en su definición, esta fase pues se caracteriza por una incapacidad para poder controlar la enfermedad, ¿no? De parte del paciente y su entorno, la dificultad en la rutina de la vida, o sea, ya no puede continuar, o hay dificultades para continuar las actividades que estas personas y su entorno, su familia podían hacer. Recuerden que se ve afectada también el entorno familiar. El régimen de cuidado en casa, ¿no? Te exige más a una mayor atención, a una mayor colaboración de su entorno, y los síntomas no son controlados. La meta
La meta en esta fase es retornar a la anterior fase, al estado estable. ¿Qué tiene que hacer la enfermera? Promover otra vez la adaptación, ¿no? Es todo un trabajo, promover los cambios positivos y volver a reforzar los cuidados que debe de tener en casa, ¿no? Sobre todo en aquellos aspectos en los cuales se tiene que reforzar más, ¿no? Y de repente fueron por estos factores, otros factores que se volvió a la fase, volvimos a la fase inestable, ¿no? La quinta fase es el agudo, ¿no? Aquí ya se presentan sintomatología más severa, ¿no? Que nos está, que nos va a mostrar que hay un riesgo de complicación. En algunos casos ya se está complicando la enfermedad. Va a exigir de todas maneras ir al hospital, ¿no? O guardar cama. Las actividades que solía hacer esta persona se reducen, ¿no? La enfermedad se reactiva, ¿no? De su fase inestable, inclusive se complica más. La meta también es el control de la enfermedad, y la intervención de enfermería está orientada al acompañamiento profesional, a disminuir el estrés del cuidador, sobre todo, que también hay que trabajar, porque va a depender mucho del cuidador los resultados, ¿no? en el cuidado, en el control y manejo de la enfermedad. Promover buenas relaciones con el equipo de salud. Es decir, que el paciente o las personas, tanto el cuidador familiar, tienen que haber una comunicación continua, ¿no? Con el equipo de salud que está viendo a estos pacientes. La sexta fase es regresar, ¿no? Es regresar a las anteriores fases, sobre todo a la estable, ¿no? El ADC define como el retorno gradual, la involucración física. Aquí algunas enfermedades ya han generado un problema a nivel físico. Hay que tener en cuenta y pensar en buscar ayuda, no rehabilitación en algunos casos, ¿ve? Procedimientos de rehabilitación, reajustar actividades de la vida. Con esa discapacidad, ¿no? Se tiene que volver o ver o buscar la forma, ¿no? de readaptarlo de repente con otro tipo de actividades que se acomoden a su nuevo estado de salud. La meta es construir conjunto de movimientos. Esto quiere decir movimientos en todas las actividades que solía tener esta persona. O sea, si de pronto esas personas tenían que ir a su trabajo, y voy a ponerme en el peor de los casos. De repente la diabetes, ¿no? Ha generado algún tipo de afección en cuanto a la visión. Entonces hay que ver la forma, buscando apoyo de otras disciplinas, a que estas personas se readapten o vuelvan o de repente busquen otra forma, ¿no? De poder adaptarse al nuevo estado de vida que van a tener. Por eso es construir conjunto de movimientos, porque ya no van a ser los mismos que los que tenían antes, ¿no? Y los que también podía volver a desarrollarlas. La intervención de enfermería se tiene que trabajar en relación a los cuidadores, sobre todo al estrés y a su incertidumbre y a su preocupación, si son familiares con la razón, mitigar el estrés de los cuidados, a veces los temores, ¿no? de los cuidadores, o inclusive el mismo profesional, ¿no? pueda incidir en algo que de repente no va a tener buenos resultados, buscar las mejores formas, siempre viendo los recursos que tienen los pacientes. No podemos nosotros buscar una alternativa e imponérselos, porque se corre el riesgo de que no lo hagan. Trabajar alrededor de la incertidumbre, ¿no? Buscar la forma de dar seguridad, y obviamente nosotros solos no lo vamos a poder. Por eso es importante el enfoque interdisciplinario, el trabajo con psicología, el trabajo con la asistencia social y otras disciplinas que puedan reforzar el abordaje de estos pacientes. El descenso. Esta fase es pues el incremento de la discapacidad o de la incapacidad que ha generado la enfermedad crónica. También acá la meta es adaptar la incapacidad, ¿no? a un nuevo modelo de estilo de vida. La intervención, manejo del estrés del cuidador. Imagínense si en las anteriores fases
¿no? Había ya una preocupación, una incertidumbre ya en esta fase de descenso, ya con una discapacidad física se debe de manejar con más razón y más fuerza, ¿no? al entorno o al cuidador familiar. Manejar los síntomas, cuidado paliativo y facilitar la trascendencia, es decir, de que el paciente entienda este proceso, ¿no? que acarrea la enfermedad crónica. Y bueno, la octava fase, ¿no? es ya el fallecimiento o el desenlace, ¿no? que en esta fase debemos también nosotros de intervenir preparando sobre todo al entorno familiar, ¿no? En su definición hay un rápido debilitamiento de los procesos del cuerpo, ¿no? Descomprometerse y renunciar al interés de cada día, es parte, ¿no? ya del proceso de fallecimiento en las personas con afección crónica. Ya cerca de esta etapa también hay todo un conjunto de formas de intervenir, ¿no? que tendríamos que abordar, ¿no? en otro tema o en otro curso, que es bastante importante. La meta en esta fase es cerrar, dejar ir y tener una muerte placentera, ¿no? Y la intervención de enfermería va orientada a la espiritualidad, a facilitar la trascendencia y la tranquilidad en la fase final. Bueno, después de haber conocido estas fases, hay una importante teorista también que es Meyerhoff, que recomienda algunos aspectos que debemos de tener en enfermería en relación a los cuidados en la cronicidad. Por ejemplo, dice ella, el conocimiento, que es importante la parte de información y conocimiento, sobre todo en relación al paciente, ¿no? Al paciente, al cuidado y al cuidador y familiar. La enfermera debe ubicarse en la cronicidad, entender que esta enfermedad tiene todo un proceso, no termina, sabe cuándo inicia pero no termina, entonces lo que tiene que hacer es intervenir en su manejo y control. Identificar las necesidades, por eso dice conocer, identificar las necesidades que tiene el paciente y su entorno familiar, las potencialidades y limitaciones. Otra característica que se debe de tener en el cuidado de crónicos es ritmos alternantes. Cada uno debemos saber de que cada paciente tiene un ritmo propio, ninguno es igual. Muchas veces nos equivocamos al ver a una persona con una enfermedad crónica, verlo de la misma forma de lo que son otros, ¿no? Y no reconocer la diferencia en todo aspecto, ¿no? Social, cultural, religioso. Anticiparse para resolver el impacto, ya si conocemos al paciente y reconocemos la individualidad, inclusive podemos anticiparnos, ¿no? a cómo va a ser su reacción o cuál es su necesidad o qué recursos cuentan, ¿no? que nos puedan ayudar para poder generar recursos, ¿no? para poder manejar y controlar la enfermedad. La modificación continua del proceso de adaptación. Esto no es estático, recuerden, de acuerdo a las fases, ¿no? hay altibajos, por así decirlo. Entonces, debemos reconocer que la enfermedad crónica no es estática, ¿no? Hay mucho movimiento. Y la paciencia. Cada uno tiene procesos distintos, lo habíamos dicho, las personas somos diferentes. Por eso es que la tolerancia y la paciencia, ¿no? son ingredientes muy importantes en el cuidado de las personas con enfermedades crónicas. Saber, conocer también que debemos de hay un tiempo para adaptarse y no afanarse en resolverlos ni desesperar. La honestidad. La honestidad tiene que ver mucho en la relación enfermera-paciente, porque debemos de ser auténticas o auténticos, abiertos a uno mismo para entender al otro, entendernos a nosotros mismos para entender al otro, verlos como es y no como uno quiere verlos. La confianza, creer que puede aprender de lo que hace y de sus errores, es importante, ¿no? Generar confianza en ellos, que ellos lo van a poder hacer. La humildad, aprender del paciente, evitar la soberbia, la dureza, no jerarquizar ni presionar. ¿Qué quiere decir no jerarquizar? Evitar hacerle ver que quien manda aquí es el personal de salud cuando no es así.
No hay una relación bidireccional con el paciente. Identificar lo que no se sabe para buscar ayuda. Bueno, esos son algunos aspectos, ¿no?, que van a reforzar, ¿no?, los conceptos que nosotros ya tenemos, ¿no? Digo nosotros porque ustedes, colegas que participan en este curso a diario, conocen y manejan pacientes crónicos, y lo único que hemos hecho con este tema es simplemente reforzar algunos conceptos y algunas ideas, ¿no?, para poder tener de alguna forma las herramientas para continuar con los demás temas y así apoyarlas en prepararnos, ¿no?, para la atención de pacientes con enfermedad renal crónica en atención primaria.